me metí a un curso para aprender y terminé dando la clase. Ahí entendí algo que no esperaba. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te saluda Andrés Omar Martínez y te doy la más cordial de las bienvenidas a este capítulo 12 de mi aventura creativa. Estamos en la etapa en que entré a estudiar ingeniería civil. Y aunque estaba avanzando en la carrera, había algo que me empezaba a pesar. Me alejé un poco de los talleres literarios. Los horarios ya no coincidían y además me conseguí un trabajo como dibujante con un profesor de la escuela. Todo el dibujo era manual, dibujo técnico, escuadras, estilógrafos, regletas, respiradores. Me gustaba, pero también me aburría. En la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en Zacatenco, donde yo estudié, no había talleres literarios. Busqué en otras escuelas del Politécnico, pero no me convencieron tanto. Pero encontré uno de oratoria. Se impartía los días sábados en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco. El maestro se llamaba Vicente Farfán. Era buen maestro. Nos dio 2 o 3 clases y se dio cuenta que en el grupo habíamos 2 personas con más experiencia que los demás compañeros en el tema de la oratoria. Uno de ellos, de nombre Osvaldo, ya había sido su alumno y yo recientemente me había incorporado. Así que el maestro tomó una decisión. Habló con cada uno de nosotros por separado y luego juntos y nos encargó que nosotros impartiéramos el taller. Él se iba a platicar en el área de coordinación y nos dejaba dando la clase a nosotros. No fue fácil, sobre todo ponerme de acuerdo con Osvaldo para dirigir a los más de 20 compañeros del grupo. Fue un verdadero reto, pero lo hicimos. Yo no estaba aprendiendo técnicas de oratoria, estaba aprendiendo a enseñarla. Esto es, a aplicar todo lo que ya había visto en ese curso y en cursos previos, pero ahora con un fin didáctico. En esas fechas fui al centro. Yo recorría con frecuencia las librerías de viejo en la calle de Donceles y en específico ese día fui a buscar unos libros que necesitaba encontrar. Y me encontré un anuncio de un curso de lectura en voz alta en una de estas librerías. Pedí informes, me inscribí y comencé la siguiente semana. Pero al igual que en el otro curso, pasó algo curioso. El maestro no leía muy bien. Yo creo que porque tenía problemas visuales. Y me pidió ayuda. Y otra vez terminé yo dando la clase. En esas 2 experiencias como profesor de cursos, tanto de oratoria como de lectura, no me pagaron dinero. Me pagaron con la experiencia, con la oportunidad de dirigir un grupo de personas. Y esto me obligó a estudiar, me obligó a aprenderme las teorías, las técnicas y sobre todo buscar la forma más precisa y clara para poder enseñarlas. Desde entonces me metí en la cabeza un concepto, una instrucción. Si no puedes explicar algo de forma sencilla, probablemente no lo has entendido bien. Y desde ahí, cuando enseño algo en mis cursos que imparto cotidianamente,
Busco las expresiones más simples, más claras, más detalladas, para que todo aquel que me escuche me entienda y pueda aplicar lo que le estoy diciendo. Esas dos experiencias forjaron algo muy importante en mí, la paciencia para aprender y la comprobación de que uno realmente aprende un tema cuando lo enseña a otras personas. Saludos. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta aventura creativa. Una frase cambió mi vida a los 20 años de edad. Era una frase que no era mía y que realmente no me di cuenta en un inicio del gran efecto que hizo en mí. El que se niega a la ternura, se niega a la vida. Te saluda Andrés Omar Martínez, te doy la más cordial de las bienvenidas a este episodio número 13 de mi aventura creativa. A los 20 años de edad, me volví un lector constante de periódicos. Leía uno distinto cada día. El domingo leía el Universal. Los lunes, el Reforma. Martes, La Jornada. Miércoles, Excelsior. Jueves, Novedades. Y el viernes no leía periódico, pero leía una revista mensual que se llamaba Proceso. Y eso lo hice durante casi un año o más de un año. Y realmente no era por disciplina, era porque me los regalaban. En esas lecturas encontré autores que me atraparon, me cautivaron y me enriquecieron. Autores como Paco Ignacio Taibo I, su columna se llamaba El gato oculto, del Universal. Leía a Cristina Pacheco, a Miguel Ángel Granado Chapa, a Tomás Mojarro, que ya lo había leído antes, y hubo un autor que yo previamente no conocía, lo encontré justamente en esos periódicos, que me cautivó su forma de escribir, Germán Dehesa. Su columna se llamaba La Gaceta del Ángel. Tenía algo especial. Hablaba de lo cotidiano, pero lo volvía profundo, lo hacía sensible y sobre todo muy divertido. Cuando empezó a aparecer su correo electrónico en la columna que él tenía en el periódico Reforma, pues yo averigüé cómo abrir un correo electrónico y decidí abrir mi primer correo electrónico. La dirección era elseryomismo@usa.net y lo abrí únicamente para escribirle a él. Una vez por semana iba a un café internet y le escribía mi opinión de la gaceta que yo había leído en ese periódico Reforma. Su publicación era diaria, pero yo la leía una vez por semana, durante un tiempo. Ya después compré el periódico Reforma justamente para leerlo. Así que saqué mi primer correo electrónico y fui a escribirle mi opinión y mi comentario sobre lo que había escrito él. Y en la siguiente semana, ¿cuál fue mi sorpresa? Me respondió. Durante varios años, 3, 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente, le escribía entre 4 y 8 veces al mes. Nunca hablamos de literatura. Eran mensajes breves sobre lo que él publicaba en su columna y eran mensajes con humor, con cercanía, con camaradería, como alguien que te recuerda que la vida pues también puede ser ligera. Un día que fui a revisar el correo, lo abro, veo un mensaje suyo y me dice: oye Andrés, vendrá un amigo cubano a cantar, te regalo una entrada. El concierto es en la librería Gandhi en Miguel Ángel de Quevedo.
tú llega a la recepción y ahí te la van a entregar. Fui. Yo no sabía quién era el amigo cubano, pero pues tenía la esperanza de poder conocer a Germán y saludarlo en persona. Y fui al concierto. Me entregaron la entrada y el cantante era Virulo. Me reí toda la presentación. Me pareció súper simpático Alejandro García Virulo y desde ahí me volví un fan de él. Ese día del concierto no pude saludar directamente a Germán porque al terminar el concierto toda la gente se acercó a Pirulo y a los que estaban en la mesa, que uno de ellos era Germán, para firma de libros, firma de discos, y yo me engento muy rápido. Así que terminé de reír, vi que iba a tardar en acercarme a ellos y mejor me fui. Le seguí escribiendo y seguíamos compartiendo opiniones sobre la vida en la Ciudad de México y en México y sobre lo que él escribía. Y se acercaba la feria del libro en el Palacio de Minería. Yo ni siquiera sabía que él iba a presentar un libro, pero me acerqué a una editorial que se llama Editorial Diana y me encontré un libro que es este. Se llama Cuestión de Amor y el autor es justamente Germán Dehesa. Lo compré y al comprar el libro me dieron un pase para la presentación que justamente iba a comenzar en media hora. Entonces subí al salón donde iba a ser la presentación y ahí estaba Germán solo. Todavía no llegaba nadie. Entonces entré, me acerqué y le dije, maestro, buena tarde. Y me respondió, ¿qué maestro? Solo Germán. Intercambiamos un par de palabras más y él me preguntó, ¿eres el ser yo mismo? Sí, efectivamente. Nos saludamos y nos dimos un abrazo. Qué gusto, hermano. Y me dio la bienvenida, vio que había comprado el libro, dice, te lo hubiera regalado. Bueno, te lo firmo. Pero en ese momento llegó alguien y lo requirió para la actividad que llevarían y me dice, te lo firmo a la salida. Está bien. Entonces empezó el evento, comencé a hojear este libro y justamente en la página que yo abrí ese libro me encontré una frase que me dio como un gancho al hígado. Una frase poderosa. Fue lo primero que leí en ese libro. El que se niega a la ternura, se niega a la vida. Automáticamente después de leer la frase, hice un recuento de todas las veces que me había negado a la ternura y entendí algo duro. Realmente también me había negado a vivir muchas situaciones que pudieron haber sido muy importantes. Terminó la presentación y nuevamente la gente que había comprado libros se acercó a él y yo salí. Le mandé un mensaje por correo electrónico días después y le dije, maestro, tuve que irme. Y me dice, pues en otra ocasión te lo firmaré con mucho gusto. Empecé a estudiar este libro, Cuestión de Amor, y su forma de redacción, lo que él comparte allí, pues me pareció tan cotidiano, tan natural, tan fluido, que me ayudó a mí a dejar de pensar en reglas, en recomendaciones, en recomendaciones específicas de cómo debía escribir. Y desde entonces yo comencé a hacer algo distinto, mucho más firme, sentir lo que decía y sobre todo decir lo que sentía. Desde entonces me empezó a gustar mucho más mi forma de escribir. Me pareció más suave, más cercano, más mío. Creo
que este libro definió la voz que yo quería encontrar en mí mismo al escribir. Creo que me ha servido mucho. Y desde entonces, me parece que lo que escribo es más suave, es más cercano. Y hasta este momento en mi vida, muchos años después, hay una frase que recuerdo todos los días. El que se niega a la ternura, se niega a la vida. Y quiero terminar este episodio con una pregunta. ¿Cuántas veces tú te has negado a la vida? Te saluda Andrés Omar Martínez, te espero en el próximo episodio de esta mi aventura creativa. Saludos.